Romanos capítulo 3, versículos 9 al 24. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma lo siguiente: ¿entonces qué? ¿Nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra, que vengamos hoy con oídos abiertos y corazones susceptibles a la misma, para reconocer delante de Él nuestra realidad y acudir únicamente a Él, que puede transformar nuestro corazón para su gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Las recientes estadísticas, el estudio que se hizo del estado de la teología, hecho por Lifeway y Ligonier Ministries, revela una crisis en la iglesia evangélica. Y la crisis es la siguiente: 64% de los evangélicos que dicen que son creyentes, que han nacido de nuevo, creen que todos nacen inocentes a los ojos de Dios. 64% de estas personas encuestadas que dicen ser creyentes dicen y aceptan esta declaración: todos nacen inocentes a los ojos de Dios. También en otra pregunta que se hace en esta encuesta, el 53% afirma lo siguiente: la mayoría son buenos por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando vemos estas estadísticas, nos muestran la realidad de que la mitad de la iglesia evangélica contradice claramente lo que la Biblia enseña sobre la condición humana. Y esto es parte de la mundanalización que Juan nos dice que tengamos cuidado. Hemos comenzado dentro de la iglesia a domesticar el pecado, a llamarlo error o pequeños deslices. Decimos y nos justificamos con la siguiente declaración: nadie es perfecto. Como si esa fuera toda la historia. Pero la Escritura, como acabamos de leer, dice algo radicalmente diferente a lo que el mundo y muchas o la mitad de la iglesia evangélica de hoy postula. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Esta serie nace por lo que hemos visto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, la semana pasada. Vimos el llamado a correr nuestra carrera con disciplina. Y uno de los textos que vimos también fue Hebreos capítulo 12. Que Hebreos capítulo 12 nos urge a despojarnos del pecado que nos asedia. Entonces es mi intención mostrar por estos 3 sermones
que nos confronten a cada uno de nosotros con la verdad del pecado. En primer lugar, estaremos viendo hoy, en este primer sermón, que el pecado es universal y personal. Veremos la semana que viene, Dios mediante, que el pecado también es persistente y es engañoso. Y en último lugar, estaremos viendo que el pecado, aunque es persistente y engañoso en el creyente, es posible combatirlo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a estar enfrentando hoy cada uno de nosotros? Creyentes que pueden tener una idea incorrecta sobre esto o personas que no conocen a Dios. Hoy estarás enfrentando, porque esto no es para el vecino, esto es para ti. No naciste inocente ante Dios. No eres básicamente bueno. Cada persona que está aquí en el día de hoy, incluyéndome a mí, tiene dos problemas que no podemos cambiar. Tienes un pasado que te culpa, que no puedes borrar. Y un corazón corrupto que no puedes cambiar. Entonces, ¿cuál es mi tesis en este sermón? Bueno, es la siguiente. Todo ser humano enfrenta un doble problema, no ante los hombres, no ante el tribunal secular, ante Dios. ¿Cuáles son estos problemas? Un registro culpable de pecados pasados que no puedes borrar y una naturaleza corrupta presente que no puedes cambiar. Lo que nos lleva a la solución del problema, solo la gracia de Dios en Cristo puede resolver ambos asuntos perfectamente y completamente. Ahora quiero comenzar a ver este sermón por nuestro primer encabezado. Y es la realidad que el registro universal, los libros del mundo apuntan a que todos están bajo condenación. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo ha dedicado Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 8 a callar toda la boca humana. Pablo está callando cualquier justificación que se puede levantar. No, pero Pablo, es que yo creo que esto debe ser así. Primero, ¿saben cómo lo hace? Cuando tú vas a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo comienza a callar la excusa que puede traer el pagano, el idólatra. Luego también le habla al moralista que juzga a otros, capítulo 2, versículo 1 al 16. No, que yo hago las cosas bien. Y también en tercer lugar, capítulo 2, 17, al capítulo 3, versículo 8, él le habla al judío religioso que confía en su privilegio. No, es que yo soy hijo de Abraham. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo ante esta declaración de que hay un gran problema? No es que, bueno, hermano, ¿qué problemita? Usted tiene un pequeñito problema. Usted tiene una manchita ahí. No. La conclusión de Pablo es una devastadora, radical, desesperanzadora. Todos están bajo pecado. La frase bajo pecado, en el idioma original, en el griego koiné, no describe únicamente culpa moral, sino va mucho más allá y implica una esclavitud legal. Pablo está utilizando una declaración que indica dominio y sujeción, hermano. De la misma manera como un prisionero está bajo custodia o un esclavo bajo su amo, así todos están bajo pecado. No solamente somos, como simplemente muchas veces tratamos de hacerlo,
pecadores en el sentido abstracto. ¿Cuántas veces tú has escuchado a un creyente y dice, ay hermano, que yo soy pecador? Pero lo están utilizando de una manera sutil, superficial. Porque la realidad que Pablo muestra al decir ustedes o todos están bajo pecados, lo está llamando como un veredicto que se ha pronunciado. Ahora, ¿quién pronuncia ese veredicto? Es una gran pregunta que estaremos contestando más adelante. La palabra que Pablo utiliza aquí, todos bajo pecado o son pecadores, es un veredicto que ya se ha pronunciado. Lo que nos deja ver claramente cuando vemos es que aquí no hay excepciones. Tú no estás fuera de esta categoría. Lo creas o no. Lo sientas o no. No hay excepciones. No hay una categoría privilegiada. En el concepto de que todos estamos bajo pecado, no se excluye a nadie. ¿Qué podemos decir con esto? Lo mismo que le dice Jesús al hombre rico. ¿A quién tú llamas bueno? Porque no hay ni uno solo bueno. Es lo mismo que Pablo utiliza aquí. No hay gente buena. No hay gente que merezca el cielo porque tienen una moral superior, porque hacen ciertas cosas buenas. Entonces, no solamente eso, sino la palabra que Pablo menciona aquí en el versículo, no hay justo ni aún uno. Esta palabra no significa relativamente bueno o mejor que otros. No. Esta palabra de justicia describe a alguien que completamente y perfectamente cumple el estándar legal de Dios sin ninguna desviación. La pregunta de Dios aquí, por medio del apóstol Pablo, a esta iglesia en Roma y para nosotros en el día de hoy, no es, ¿eres una buena persona? Siempre cuando nosotros hablan de personas que no son creyentes, siempre tenemos esa realidad que no es mala. Decimos, pero él es bastante bueno. ¿No han escuchado eso? Pues la pregunta de Dios aquí no es, ¿eres una persona buena? Sino la pregunta que Dios hace por medio de la declaración de Pablo es lo siguiente. ¿Eres perfectamente justo según mi ley? Y a la luz de esa justicia que Pablo dice, no hay justo, la conclusión es clara. Ni aún uno. Entonces, ¿qué nos muestra esta realidad, hermano? Bueno, lo que hemos visto. Hay alguien que ya ha hecho ese juicio. ¿Y quién ha hecho ese juicio? Bueno, Dios. Entonces eso nos lleva a ver dentro de lo que Dios ha revelado, la realidad del juicio de Dios. Muchos viven como si Dios fuera un viejito que está distraído por ahí, que no presta atención a las acciones de nosotros. Pero la Biblia, al ser la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios quiere que conozcamos de Él, nos muestra, hay una realidad muy diferente. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Escuchaste eso? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Más bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que la realidad de la declaración judicial de Dios implica que Dios va a juzgar a cada uno. Y no solamente que va a juzgar y va a esperar, sino que Dios activamente ve todo lo que hace todo el mundo. ¿Escuchaste eso, joven que está aquí? No estás exento porque estás en la escuela y tus padres no te ven.
No estás exento porque estás en la pelota o estás haciendo tu deporte y Dios no te ve. Dios ve cada acción, Dios escucha cada palabra. Es más, Dios va mucho más profundo que eso y conoce cada pensamiento. Hasta que está pensando, hoy el pastor no se combinó bien la corbata. Dios te está viendo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15. Mira lo que dice la sabiduría bíblica para que nosotros entendamos este concepto. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Ahora, pero quiero al dejarte ver claro, y espero que entiendas, que Dios no es un ancianito que está esperando. No. Dios es un Dios fuerte, que se ha revelado con brazo fuerte. Quiero detenerme y hacerte una explicación de qué es el pecado y cómo opera el pecado en nuestra vida. Porque es una realidad que todos luchamos. Ya estamos claros. No es algo externo, es algo interno. Entonces, ¿qué es exactamente el pecado? Bueno, el pecado opera en 3 niveles que debemos distinguir claramente. En primer lugar, el pecado se expresa en lo que haces o dejas de hacer, o sea, los actos externos. Las acciones visibles que violan los mandamientos de Dios. Pero también no podemos hacer lo que haces, sino también muchas veces lo que omites. Santiago lo dice claramente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solo pecamos al hacer lo malo, sino también pecamos al omitir lo bueno que debemos hacer. En segundo lugar, no solamente lo que haces externamente, sino esto va mucho más profundo, porque implica lo que deseas y odias, que son las actitudes internas. La disposición de tu corazón, la codicia, la envidia, la ira injusta, el orgullo que Dios condena. Como nos recuerda Mateo capítulo 5, versículo 21 al 28. Pero también la indiferencia. Es una actitud del corazón. La frialdad. La falta de amor hacia otros y al prójimo es parte de la realidad del pecado que está en nuestro corazón, lo interno. O sea, hablamos lo externo, actos externos, actitudes internas y en tercer lugar, nuestra condición natural o condición ontológica. Lo que eres por herencia de Adán. Es esa corrupción que es parte de nuestra condición caída, que nos inclina a hacer el mal, como nos recuerda Efesios capítulo 2, versículo 3. Por naturaleza somos ¿qué? Hijos de ira. Esa naturaleza que está en nosotros, esa condición ontológica o natural, nos hace incapaces de hacer el bien que Dios requiere. Yo creo que tú vayas observando este problema. Entonces, en su raíz, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es una forma de idolatría. El pecado lo que hace es elevar el yo al lugar que solo Dios debería ocupar. Y es parte de nuestro engaño minimizar ese pecado. Por lo cual me encanta lo que dice el Dr. Sproul, que llama a cada pecado, por pequeño que parezca, un acto de traición cósmica. Un acto de traición cósmica ¿contra quién? Contra la autoridad soberana de Dios. ¿Qué implica esto? La persona que peca, ¿qué está haciendo? Bueno, Dios, tu ley no me conviene. Tu gloria no me importa. Mi voluntad, mi deseo es superior a la tuya. Entonces, ¿qué estamos haciendo de manera práctica cuando pecamos? Destronamos al Rey del universo y nos sentamos en su trono. Yo creo que usted piensa en esto. Usted se imagina
estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el presidente que tienes, que tú, porque no estés de acuerdo con el presidente que tienes, llegues allí a Casa Blanca y digas, ¿salte qué? Salte de ahí que yo lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no vas a llegar ni a tocar la verja de la Casa Blanca. Entonces imaginemos, si eso para nosotros es algo grande, imaginemos cada vez que pecamos, que estamos diciéndole a Dios, salte de tu trono que yo me quiero sentar. Por lo cual, hermano, esta realidad del pecado no es la que tratamos de hacer para calmar nuestra conciencia. Es una rebelión de alta traición y merece la muerte. Yo quiero que ustedes vean la escena final que nos muestra Apocalipsis capítulo 20. Donde nos muestra esta realidad de que Dios, así como ha estado al tanto, Él sigue soberanamente al tanto de los actos de todo el mundo. Apocalipsis 20, versículo 12 dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Vi a los muertos grandes y pequeños. Joven, no creas que porque eres jovencito todavía, no creas la idea esa de que teenager y puedes cometer estupideces. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros donde están todas las obras de todo el mundo. ¿Y qué dice más adelante? Y fueron juzgados los muertos por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Por lo cual nos lleva, hermano, cada mentira piadosa, como queremos muchas veces llamarle, cada arranque de ira justificada, cada pensamiento impuro, que muchas veces decimos, es que soy inocente, es normal, soy hombre, eso va a pasar. Cada momento de orgullo merecido para nosotros, no, pero es que a mí me conviene, porque es que yo trabajé duro para esto, pues merezco eso. Todo está registrado, todo está archivado, todo está esperando el día del juicio. Lo que nos lleva a continuar lo que Pablo menciona en este texto. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Y yo quiero que consideres la realidad de los 10 mandamientos y te hagas estas preguntas. ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, cada momento de tu día, sin fallar? ¿Has guardado el día del Señor como santo? No es tu día, no es tu día libre, es el día del Señor. ¿Has honrado perfectamente a tus padres y a las autoridades? ¿Has estado libre de ira, de lujuria, de codicia, de mentira, de envidia en tu corazón? No solo en tus acciones externas, sino también en las internas, porque Jesús nos muestra en el Evangelio de Mateo que lo eleva a un estándar aún más. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bajo este estándar divino, ¿quién puede estar de pie? Hermano, nadie. Santiago lo habla de una manera mucho más clara y dice lo siguiente, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí? Yo creo que nos debe llevar a poner el freno y la emergencia, detenernos y reconocer nuestra culpa personal ante el juez justo del mundo que es Dios. Esto no es algo abstracto. Esto no es una teoría.
No estés comparándote con otros. Comienza a compararte con lo que Dios ha revelado en su palabra. Ese es el primer paso hacia la santificación, hacia la verdadera transformación de un corazón. Reconocer tu culpa. No mañana, hoy. Porque hoy los estás escuchando. Entonces, en segundo lugar, debes de detenerte y reconocer tu culpa personal. En segundo lugar, abandona toda esperanza de justificarte a ti mismo. Hermano y hermana, amigo que me escucha hoy, no puedes compensar tu pasado malo por dar donaciones al San Jude o por llevarle alimentos a los necesitados. Imagínate un criminal condenado que diga, bueno, juez, usted me sentenció, pero yo tengo un deseo grande de hacer las cosas bien ahora. Me voy a portar bien de ahora en adelante. Sácame afuera para que tú veas. Bueno, cuando la sentencia es dada en nuestros tribunales seculares, no hay nada que se pueda hacer. Ese preso debe cumplir con su deuda contra el Estado. Y yo quiero dejarte saber aquí que tu deuda está registrada en el libro de Dios. ¿Quién te va a eximir de esa realidad? Que Dios exige que toda tu vida sea perfecta. Bueno, ningún esfuerzo nuestro puede borrar lo que ya está escrito en los libros del cielo. En tercer lugar, quiero que comprendas que esto nos lleva a una realidad de que esto no es solamente vivir para el hoy. El mundo nos está bombardeando constantemente con vive tu mejor tiempo ahora. No, eso es un engaño del diablo. Debes de recordar y comprender la seriedad del juicio venidero. Si el juicio venidero es serio, es porque es el Dios que está sentado en su trono, que la tierra es estrado de sus pies, quien va a juzgar a la humanidad. ¿Comprende la seriedad del juicio venidero? Esto no es algo teórico o abstracto. Hay un día real que Dios ha separado, como lo hizo en los tiempos de Noé, y cerró la puerta de arca. Noé no la cerró, fue Dios mismo el que la cerró. De igual manera, en el fin de los tiempos, eso es una imagen del juicio de Dios. En el fin de los tiempos, Dios vendrá y abrirá los libros y dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el aire que respiraste? Porque es mío, no mío de Dios. ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿O vivimos todavía como si mereciéramos las cosas? Entonces, si esto es una realidad, hermano, que lo es, debes de prepararte ahora mismo mientras haya tiempo. Ahí viene la exhortación de Pablo. Los días son malos. No vivan como necios, sino como sabios. Entonces, hemos visto, hermano, nuestro primer problema. Tenemos un registro que nos acusa, que nos condena. Pero ese no es tu único problema. Mientras Romanos 3 describe tu registro culpable, quiero que vayamos a un texto de Jeremías capítulo 17, versículo 9, que describe tu naturaleza corrupta. El problema no es solo lo que has hecho, lo que he determinado como tu pasado malo, sino lo que tú eres. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza corrupta. El pecado original y el corazón depravado. Más engañoso, dice Jeremías 17, 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Quiero que antes de examinar tu corazón malo, debemos aclarar un concepto sobre el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Bueno, el pecado original no se refiere al primer pecado. El pecado original se refiere al resultado del primer pecado. No estamos hablando principalmente del acto de Adán y Eva en el Edén, sino de la condición heredada
que toda la humanidad recibió como consecuencia una naturaleza corrupta y culpable delante de Dios. Quiero que veamos el texto de Jeremías 17. Porque él habla aquí de engañoso. Esta palabra tiene en el sentido hebreo torcer, defraudar, suplantar. Quiero que te recuerdes, es la misma raíz del nombre Jacob, que se reconoce como ¿qué? El que tomó la posición que no le correspondía, el suplantador. Entonces, el corazón humano no solamente está equivocado, sino que activamente está torcido y diseñado para autoengañarte. ¿No es lo que escuchas hoy día sobre las emociones? No, sigue tu corazón. Sigue viviendo para que cumpla lo que tú deseas. Bueno, ¿qué problema hay aquí? Porque si tú estás siguiendo lo que tú deseas, tú estás siguiendo tu corazón, tú estás de camino a un precipicio. Porque tu corazón es engañoso. Está torcido. Y no solamente eso, sino que no tiene remedio. Es incurable. Esta torcedura que tiene tu corazón, que te está llevando al precipicio, no tiene solución. Entonces, esta palabra de incurable en el original describe una condición médica terminal. No hay cura humana para esta enfermedad espiritual. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? El corazón está tan corrupto que ni siquiera puede diagnosticarse a sí mismo correctamente. ¿Escuchó eso? ¿Lo escuchó bien? Entonces, ¿qué podemos extraer de este texto de Jeremías 17? Bueno, en primer lugar, Dios declara que somos corruptos en cada parte de nuestro ser. Dice Jeremías, el corazón humano es más engañoso que todo y sin remedio. Entonces, este diagnóstico es la doctrina de la depravación total. Ahora, yo quiero tratar de corregir un malentendido. Esto no significa que cada persona sea tan mala como podría ser, porque si no fuera depravación absoluta. No. Lo que implica la depravación total es que el pecado ha afectado y corrompido cada aspecto de la naturaleza humana. ¿Qué es el aspecto de la naturaleza humana? Bueno, el intelecto, las emociones, la voluntad y el cuerpo. Por eso te enfermas. Por eso vas a morir algún día. Por eso tus pensamientos, nos llama la palabra de Dios a que renueves tus pensamientos por medio del Espíritu, a que cambies tu mente y tengas la mente de Cristo. A tus emociones, porque somos volátiles. Nuestras emociones no están controladas. A tu voluntad, porque buscamos hacer nuestra gloria, no la de Dios. Entonces, de tal manera, no hay ninguna parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Quiero que veamos lo que le expresa la confesión de Westminster aquí. Dice lo siguiente: somos totalmente contaminados en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Por eso Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Y hay locura en su corazón. ¿En algunos aspectos de la vida? No. Toda su vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Entonces, esto no es un veredicto sobre algunas personas que son los peores del mundo. Este es el diagnóstico de Dios para toda la raza humana. Entonces, Jesús fue más específico sobre el origen del pecado. Dice lo siguiente, en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos,
las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el problema, mi hermano, mi amigo que me escucha hoy, no es tu ambiente, no es tu crianza o falta de oportunidades. El problema eres tú y tu corazón. Pero no solamente eso, sino también tenemos un problema ontológico, como hemos visto, un problema natural. Y también vemos la realidad que nuestra naturaleza es caída, porque heredamos ¿qué? El pecado de Adán. Entonces, la pregunta que hay aquí que muchos se pueden hacer es, ¿por qué yo soy culpable del pecado de Adán si yo no estaba allí? ¿Cómo puede ser justo que Dios me condene por algo que no hice? Esta objeción natural nos lleva a una verdad crucial que responde exactamente a esa pregunta. Y es la respuesta bíblica, es la doctrina de la representación federal o la que se conoce como teología del pacto. Dios no estableció a Adán simplemente como un individuo, sino él fue puesto como cabeza representativa de toda la raza humana y le dio una orden: de todo el árbol del huerto puedes comer, mas de este árbol no comerás, porque cuando comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces, Adán sabía esa realidad perfectamente. El mandato divino de Dios fue claro. Adán no fue puesto como un individuo solo, sino él fue puesto como un virrey, como un representante, para que por medio de la relación física de Adán y Eva, ellos pudieran poblar toda la tierra. ¿Amén? Entonces no está puesto como un individuo. Es nuestro representante. El mandato divino fue claro. Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, Adán, cuando pecó en el Edén, él comprendió que no actuaba solo por sí mismo, sino toda su posteridad iba a padecer por esa caída. Entonces, quiero que escuche esto cuidadosamente para que saca esa pregunta, pues, pero ¿por qué si yo no estaba allí? Cuando Adán actuó en el Edén, no lo hizo como un agente privado e ignorante de las consecuencias. Él actuaba por ti y por mí. Y no solamente por ti y por mí, sino por toda la humanidad que vendría de él. Actuaba como nuestro representante supremo delante de Dios, consciente de que cada decisión afectaría a todos sus descendientes. Por tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó en él legalmente. Quiero que veamos lo que dice nuestra confesión de fe. Siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada ¿a quién? A toda su posteridad. Entonces, esto explica por qué estamos heredando estas dos cosas de Adán. Una naturaleza corrupta, que esa corrupción que nos inclina al pecado, y en segundo lugar, heredamos la culpa legal imputada, que es la responsabilidad ante el tribunal de Dios por causa de las repercusiones de ese pecado original. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hermanos, no solo actuamos como pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos considerados culpables ante Dios porque nuestro representante falló. Ahora, para muchos, esta doctrina puede parecer un poco injusta, hasta que comprendemos que bajo el mismo principio opera nuestra salvación. Así como la culpa de Adán nos es imputada, la justicia de Cristo, el segundo Adán, el segundo Hijo y mejor representante, es imputada a todos los que creen en Él. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19.
¿Cuál es el argumento de Pablo ahí? Bueno, si rechazamos la imputación de la culpa de Adán, también debemos rechazar la imputación de la justicia de Cristo, porque ambas funcionan bajo el mismo principio de representación. No puedes identificarte como Cristo, como tu representante, si no te has identificado como Adán, como tu representante. Entonces, dado esta realidad del pecado original, explicado de una manera correcta, llegamos a la conclusión de que no puedes cambiar tu corazón. Ahora, llegamos aquí al punto más desesperante que Jeremías nos muestra. No puedes cambiar tu corazón, por más que desees. Creo que Romano nos recuerda claramente, esto no es del que quiere ni del que corre, ¿eh? Esto es del que Dios tiene misericordia. Y Jeremías lo explica un poco más adelante, Jeremías capítulo 13, versículo 23, de la siguiente manera. Así como Pablo utiliza preguntas retóricas, también Jeremías utiliza la misma manera de enseñanza. Jeremías 13, 23 dice lo siguiente: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Mira la conclusión ante esas dos preguntas. Así tampoco ustedes pueden hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. O sea que la respuesta correcta y obvia es no. El color de piel es parte de la naturaleza humana. Las manchas son parte de la naturaleza del leopardo. Por lo cual, hermano, amigo que me escucha hoy, ningún esfuerzo, entrenamiento o fuerza de voluntad puede cambiar esos rasgos naturales. De la misma manera, tu corazón malo es parte de tu naturaleza caída. Es parte de las repercusiones de ese pecado original. No puedes confundir el cambiar comportamientos externos temporales a un cambio de corazón. Tú puedes dejar, y eso lo vemos claramente. Por eso el medidor de nosotros como creyentes no es como muchas veces pensamos: ay, llegué a Cristo y dejé de beber y de fumar. Impíos hacen eso todos los días. Por lo tanto, el cambiar temporalmente aspectos externos no es el medidor, sino Cristo lo lleva a un nivel más alto. Por sus frutos los conocerán. Entonces, no podemos cambiar nuestro corazón, pero aquí surge una tensión teológica. Si estamos esclavizados al pecado, ¿cómo somos responsables? Quiero que veamos lo que Juan Calvino, o escuchemos lo que Juan Calvino le explica. El hombre caído peca por necesidad, debido a su naturaleza corrupta que no puede hacer otra cosa, y a la vez voluntariamente, porque su voluntad caída desea pecar. No pecamos a la fuerza contra nuestros deseos. Estamos y pecamos libremente según nuestros deseos caídos. Yo quiero darte un ejemplo de cómo eso luce. Una persona que es adicta al alcohol elige beber cada vez que lo hace. Amén. Nadie lo esfuerza físicamente, pero su naturaleza adicta hace que no pueda elegir lo contrario genuinamente. Es libre en un sentido porque actúa voluntariamente, nadie mueve su mano, y es esclavo en otro sentido. ¿Por qué? Porque su voluntad está atada a su adicción. No puede desear contrario de su corazón. Entonces, de igual manera, hermano, así estamos nosotros con el pecado antes de que Cristo nos libere. Y es por eso que nuestra segunda confesión de fe dice lo siguiente: estamos completamente indispuestos, incapacitados y hechos opuestos a todo bien, y totalmente inclinados a todo mal. Puedes dejar de maldecir, pero sigue siendo un amargado. Puedes asistir a la iglesia fielmente,
pero seguir albergando pensamientos impuros en secreto. Puedes reformar tu conducta, pero no puedes regenerar tu naturaleza. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 18, el árbol malo no puede producir frutos buenos. Hermano, un corazón malo no puede producir una santidad genuina. Entonces debemos de llegar a la realidad de que el corazón nuestro nos miente constantemente. El corazón es engañoso y sin remedio. ¿Y qué hace? Te engaña sobre tu pecado. No solo lo llevas a acciones externas, mintiendo, adulterando, deseando las cosas del prójimo, no honrando a Dios, eso es lo externo, sino también te miente a ti mismo, dándote ese analgésico espiritual para sentirte bien. ¿No has escuchado antes esto? Sí, yo sé, pastor. Así son otras personas, pero yo no soy tan malo. Ese pensamiento, hermano, es la prueba del diagnóstico de Dios. Tu voluntad está inclinada y tu corazón es engañoso. Ahora, el corazón engañoso tiene múltiples estrategias que muchas veces no vemos. En primer lugar, minimiza tu pecado. Solo fue una pequeña mentira. Justifica tu pecado. Yo tenía derecho a hacerlo. Compara tu pecado. Al menos no lo hago como lo hace la otra persona. Niega tu pecado. Eso no fue mi intención, aunque todos los frutos digan lo contrario. No, es que eso no fue así, pero hermano, es que lo vimos. Espiritualiza tu pecado. Yo creo que esa es la mayor en estos tiempos. Dios entiende mi corazón. Yo oré a Él y ya me siento bien. Bueno, Proverbios advierte, todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los corazones. Tu propio veredicto sobre ti mismo no importa y no cuenta. Voy a repetir eso de nuevo. Lo que tú piensas de ti mismo no importa y no cuenta. Solo cuenta lo que Dios ha dicho sobre ti. Y Él dice que tu corazón es engañoso y no lo puedes curar. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy? Bueno, debemos de dejar de confiar en nuestra capacidad de mejorarnos a nosotros mismos como si fuéramos el Espíritu Santo. O tratar de mejorar a otros. En segundo lugar, nos lleva a desconfiar activamente, ser sabios, tener discernimiento en desconfiar de nuestro propio corazón. Si tu corazón te dice, no eres tan malo, o que Dios te entiende, sospecha. Tu corazón es un mentiroso experto. Cree lo que dice Dios sobre ti en su palabra, no lo que tu corazón engañoso te susurra, hermano. La Escritura es mucho y siempre será más confiable que tus sentimientos. Y en tercer lugar, clama a Dios. Y aquí estás, los dos tipos de personas que están aquí, creyentes o no creyentes, ante esa realidad, clama a Dios. Si eres creyente, para que continúe trabajando en tu corazón y darle gloria que te sacó de la oscuridad a la luz. Y si no eres creyente, por un milagro de regeneración. Tu corazón necesita ser cambiado porque estás ciego. Estás sordo. Estás en ese valle de huesos secos. Y es mi oración que el que está hoy sin Cristo, que escuche la voz de Dios en su corazón y que estas verdades sean las que impacten y digan, wow, yo tengo que hacer algo con esto. Esto es un gran problema.
Di como David dijo en algún momento dado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz esta oración diaria, reconociendo que solo Dios puede cambiarte de ese estado. Bueno, debemos de recordar, hermano y amigo que me escuchas, este doble problema que hemos visto. Tenemos un pasado culpable que no podemos borrar y un corazón corrupto que no puedes cambiar. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios? Que también es doble. Así como hay un doble problema, Dios da una doble solución. Y es, en tercer lugar, nuestro último punto, la esperanza del Evangelio, el nuevo pacto en Cristo. ¿Recuerda el doble problema que hemos mencionado? Un pasado culpable y un corazón corrupto. Ahora quiero que volvamos a Romanos capítulo 3 para que veamos la solución que Dios da en su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, este doble problema, corazón corrupto, pasado culpable, requiere una doble solución. Entonces, si dejáramos el sermón en el punto 2, ¿qué quedaría? Desesperación. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo no termina su exposición en Romanos capítulo 20, sino continúa: pero aparte de la ley, la justicia de Dios, versículo 21, ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por lo cual, hermano, el Evangelio no es un llamado a reformarte, sino la proclamación de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Parte de lo que Jeremías capítulo 31, por eso lo mencioné en la clase, nos recuerda. El nuevo pacto que iba a ser establecido por este Mesías que vendría, dice lo siguiente: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Y quiero que observemos cómo este doble problema requiere una doble solución. ¿Qué es lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34? Que este nuevo pacto que Dios hará, habrá perdón del pasado culpable. Número 1. Diciendo lo siguiente: no recordaré más su pecado. ¿Qué implica esto en la teología? Lo que conocemos como justificación. Y en segundo lugar, la transformación del corazón corrupto. Los dos problemas que no podíamos hacer. Diciendo Jeremías: pondré mi ley dentro de ellos. Esto es lo que conocemos como regeneración. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que Dios resuelve ambos problemas mediante el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Bueno, Cristo tomó tu pecado y te dio su justicia. Así Él lo recuerda por medio de la última cena. Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. Entonces, toda su misión, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte sustitutiva, su resurrección gloriosa, tuvo como propósito establecer este nuevo pacto. Entonces, en la cruz, ¿qué hace Cristo? Lleva la condenación que tu pasado malo merecía y que tu corazón también tenía. Como nos recuerda 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por lo cual, hermano, Él tomó tu registro culpable y te ofreció su registro perfecto. Esto es lo que se conoce como justificación.
Jesús resuelve el problema de tu pasado malo mediante la imputación de su justicia a tu cuenta. Pero ¿qué pasa con el corazón? Bueno, Cristo no solamente obró de esa manera, sino que Él recuerda que Él iba a enviar al Consolador. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Y nos convenza ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Cristo envía, parte de su obra redentora, envía el Espíritu Santo para resolver el gran problema de tu corazón. Ezequiel lo profetiza en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice Dios. Este milagro es lo que se conoce como regeneración. Ese nuevo nacimiento. Él resuelve, ¿y qué hace este nuevo nacimiento? Resuelve el problema de tu corazón malo. Mediante una transformación sobrenatural de tu naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque tú no podías hacerlo. El Evangelio es, por tanto, las buenas noticias de que Dios en su gracia soberana borra el pasado que nos culpa y transforma el corazón corrupto de todos los que vienen a Cristo por fe. Entonces el llamado no es a cambiar ciertas cosas de tu vida. El llamado es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado no es un evangelio como muchos han tomado en los últimos tiempos. Decide a vivir mejor. O comprométete a seguir a Cristo. No, hermano, con un corazón malo no puedes ni siquiera hacerlo genuinamente. El evangelio no es algo como muchos pueden decir, mejórate y luego ven a Cristo. No, el llamado del evangelio, nuestro Señor Jesucristo, con toda autoridad dice, ¿sabes qué? El reino de Dios se ha acercado. Escuchen el evangelio, arrepiéntase y crean en las buenas nuevas. El evangelio es, ven a Cristo tal como estás y Él te va a transformar. Bueno, Cristo mismo invitó de la siguiente manera en Mateo capítulo 11, un texto que muchos conocemos, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí, amigo que me escucha? Ven con la carga de tu culpa. Ven con tu corazón malo. Ven reconociendo que eres un pecador como la Biblia dice. Ven sin excusas. Ven sin justificaciones. Ven sin intentos de limpiarte primero. Ven a Cristo. ¿Qué es venir a Cristo? Hermano, venir a Cristo significa confiar completamente en Él. Como este Mesías que Dios ha enviado a trabajar con estos grandes problemas. Nuestro pasado y nuestro corazón malo. Significa renunciar a tu confianza. Significa renunciar a tu voluntad. Significa renunciar a tu religiosidad. Significa renunciar a tus esfuerzos. Significa clamar como lo hizo este cobrador de impuestos. Sé propicio de mí que soy pecador. Significa entregarte a la misericordia de Cristo creyendo que su sangre puede borrar ese pasado malo y que su espíritu puede transformar tu corazón malo. Y aquí está la promesa gloriosa del evangelio. Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice ahí todo el que cambie su vida. Todo el que invoque. Nos dice algunos, nos dice los dignos, o los primeros que se esfuercen y se arrepienten lo suficiente. Dice todo el que si vienes a Cristo hay una promesa que Él no te rechazará.
Juan capítulo 6, versículo 37 nos recuerda esto claramente. El que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, ¿qué implica eso para ti hoy? Ven a Cristo hoy. No, es que no es el momento, no es que no me siento capaz. Tú has visto tus dos problemas. Tú has visto que la única solución es Cristo. Ven a Cristo hoy. La solución tuya no está en unirte a una iglesia. La solución no está en repetir una oración mágica o invitar a Jesús en tu corazón. La solución está en venir a Cristo. Él es una persona viva que murió y resucitó, y confiar solo en Él para salvación. Esto es una relación personal con el Salvador viviente. En segundo lugar, reconoce que necesitas ambas bendiciones del nuevo pacto. Si crees que tus pecados están perdonados, pero tu vida no muestra transformación, te estás engañando. ¿Recuerda esto? No puedes abrazar a Cristo como tu Salvador si esa realidad no se ve por medio de una vida fructífera. No te engañes. Tu corazón es engañoso, recuerda eso. Dios nunca perdona sin también regenerar. Escúchate esto, hermano. Dios nunca perdona sin regenerar. Es algo que viene en conjunto. Tú has sido regenerado. Tú eres ese terreno fértil que ha recibido la palabra. Tú vas a dar fruto. Si tu vida no ha dado fruto como creyente, puede ser que estés engañado. Ven a Cristo. En tercer lugar, descansa en la obra terminada de Cristo, no en tus esfuerzos. Tu salvación no depende de cuánto te reformes o cuánto te adaptes a ciertas cosas, sino de cuán suficiente es la sangre de Cristo. Él pagó por todo. Él cumplió todo. Él proveyó todo. Tú eres tu parte, hermano y hermana, amigo que me escuchas hoy. Tu parte es simple, pero imposible a la misma vez. Es creer y recibir por fe lo que Él ya hizo. Por lo cual no añadas más a su obra perfecta. ¿Qué debemos hacer con esto que hemos escuchado? Quiero dejarte con esta pregunta. Si vienes a Cristo hoy, Él te va a salvar. Esto no significa que el pecado desaparecerá completamente de tu vida. La justificación, cuando Dios nos declara justos, es instantánea y completa, pero no erradica inmediatamente la presencia del pecado. Por lo cual nos lleva a entender la santificación, que es un proceso que dura toda la vida hasta que muramos o Cristo vuelva. Es una lucha continua. Es lo que la teología se conoce como el pecado remanente que mora en nosotros, hermano. Pero recuerda, esta lucha ya no es para condenación, sino para la esperanza que tenemos en Cristo de glorificación. En el próximo sermón estaremos evaluando estas áreas. Entonces, la pregunta que cae de todo esto que hemos hablado hoy, hermanos y amigos, ¿qué harás con esto que escuchaste? Tienes dos opciones. Puedes escuchar y ponerte bajo el criterio de Dios y decir, Señor, yo necesito de ti. Tengo una naturaleza que no puedo cambiar. Tengo un corazón que yo no puedo cambiar. Yo necesito de tu gracia. O puedes acumular ira para el día de juicio, rechazando y pensando que esto es una locura, que esto no tiene sentido, que la religión lo que ha hecho es afectar a la humanidad, como dicen muchos por ahí, y todas las cosas locas que piensa la gente hoy día. ¿Qué harás con esta verdad? Creyente que me escucha, ¿qué vas a hacer con esta verdad?
Amigo que estás aquí sin Cristo, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Joven que estás aquí hoy, ¿qué vas a hacer con esta verdad? En primer lugar, yo creo que debes y todos debemos examinar nuestro corazón honestamente. Deja de compararte con otros. Deja de compararte con tus amigos de las escuelas. Deja de compararte con tu esposo, con tu esposa. Deja de compararte con tu compañero de trabajo, con tu hermano en Cristo. Deja de confiar en tu propia evaluación de ti mismo. Tu corazón es engañoso. Pide al Espíritu Santo hoy que revele esta verdad sobre tu condición. No sigas engañándote, pensándote que estás bien, cuando tu vida creyente no tiene frutos. O tú, que no eres creyente, sigues viviendo para tu gloria, diciéndole a Dios todos los días: salte del trono que me voy a sentar yo. Segundo lugar, decide renunciar a toda confianza en ti mismo. Si has estado tratando de ganar el favor de Dios mediante tu esfuerzo, tu moralidad, tu religiosidad o por tus buenas obras, detente hoy. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Todo eso son trapos de inmundicia. Decide ahora mismo soltar toda autojustificación y clamar solo a Él por misericordia en Cristo. No hay plan B. ¿Estás sin Cristo hoy? La misma es para ti. No se trata de lo que tú haces, de cuán bien te comportas, de cómo estás dejándole hacer bien a tus padres, o de cómo amas a tu esposa, en el sentido que voy a hacer esto para complacer a mi esposa. Esto no se trata de hacer, se trata de Cristo mismo. Él es nuestra justificación. En tercer lugar, hermano y amigo que me escuchas, actúa. Y esto es para ambos, creyentes y no creyentes. Actúa viniendo a Cristo por fe, no mañana, ahora mismo. Tú conoces tu corazón. Tú conoces cuán engañoso es. Y si no sabes, creyente que me escucha, busca un hermano que te diga: hermano, mira, obsérvame un ratito. Actúa confiando en Cristo. Persona que está aquí sin Cristo, no esperes a sentirte lo suficientemente arrepentido o lo suficientemente digno. Déjame decirte algo: nunca lo vas a estar. Clama a Cristo hoy como tu única esperanza. Señor Jesús, soy culpable de todo lo que tu palabra dice. Mi pasado me condena y mi corazón me traiciona. No tengo esperanza excepto en tu sangre derramada y en tu justicia perfecta. Sé propicio de mí. Creyente, también recuerda que fuera de Cristo nada puedes hacer. Ven a Cristo constantemente. Niégate a ti mismo. Toma su cruz y síguelo. Que el Señor nos ayude a entender estos dos aspectos y a confiar en el mediador, el inaugurador del nuevo pacto, que es Cristo, que puede tratar con nuestro pasado que nos condena y con nuestro corazón que nos engaña. Que el Señor nos ayude.